Desde esposas de ex primeros ministros hasta una leyenda de comedias británicas, estos invitados a la coronación llevaron atuendos que destacaron, pero no en el buen sentido. Como estrella del pop que representó a Estados Unidos y actuó en la coronación, Katy Perry tenía la oportunidad de lucir un traje ganador y destacarse entre la multitud. Pero algo no estaba bien con el traje de falda lavanda de Vivienne Westwood. Incorporó un look monocromático en tonos pastel, un tocado y un traje, pero el broche, el enorme sombrero y las grandes perlas fueron demasiado. Además, la forma única del traje tenía un aire caricaturesco que terminó no funcionando del todo. La presidenta del Consejo, Mordaunt, lució un vestido verde azulado con detalles de hojas de safia y una diadema de Jane Taylor a juego que tenía un significado más profundo de lo que parecía. El diseño era un guiño al uniforme de consejera privada que ella decidió no llevar ese día. Are you going to be wearing that to the coronation? I am not. I don't think it was appropriate for the modern sense. El singular tono azul de su traje se llama Poseidón, un sutil guiño a Portsmouth, la zona a la que representa como miembro del Parlamento. Nos encantan los trajes con simbolismo, pero como la mayoría de la gente no estaba al tanto, el look resultó confuso. Parecía más una azafata que la presentadora de la espada del Estado. ¿Acaso existe un buen atuendo para asistir a la coronación del esposo de tu ex esposa? Aunque tal conjunto tal vez existe, Andrew Parker Bowles no hizo la elección correcta. El ex esposo de la reina Camila acudió a la coronación para apoyar a su ex esposa, con la que mantiene una buena relación. Pero por alguna razón no muy clara, lleva unos pantalones a rayas demasiado altos. Puede que nos gusten pantalones de talle alto si fuese al estilo de Harry Styles, pero con la cola y los accesorios formales no funcionó para Andrew. La princesa Charlene de Mónaco sabía cuáles serían las tendencias de moda en la coronación, pero no pareció ejecutarlas bien. Los atuendos monocromáticos fueron el look elegido por muchas de las mujeres que asistieron a la celebración y muchas hicieron que el look resultara bien. Charlene también optó por algo así, pero el color que eligió no le hizo justicia y el corte inusual del traje le dio un aspecto desordenado. La combinación del sombrero con el peinado también desequilibró el look. Joanna Lumley es más conocida por su papel de Patsy Stone en la comedia Absolutely Fabulous, pero su atuendo para la coronación no tenía nada de fabuloso. Lumley llevó un abrigo azul marino con un cuello blanco a lo Peter Pan. El abrigo tenía el potencial de ser elegante, pero el leotardo azul marino y los zapatos casi planos le restaron elegancia. El sombrero blanco también contribuyó a que pareciera un disfraz de Halloween. A pesar de eso, Lumley estaba emocionada por ver a Carlos subir al trono. You think he'd be a good successor? I do. I mean, I think the difficulty is that practically everybody watching can only ever remember the Queen. Cuando Carrie Johnson asistió a la coronación junto a su esposo, el ex primer ministro británico Boris Johnson, dio un giro a la tendencia del día de los atuendos monocromáticos. En lugar de optar por un tono pastel, vistió de azul marino de pies a cabeza. El vestido estampado y los zapatos de tacón en punta podrían haber sido una buena combinación, pero los elementos no se combinaron bien. El sombrero, la chaqueta y el vestido tenían distintos tonos y la chaqueta no tenía la forma adecuada para el vestido. Tenemos que elogiar a Samantha Cameron, empresaria y esposa del ex primer ministro David Cameron, por atreverse a añadir toques de rojo a un grupo de invitados que en su mayoría lucieron tonos apagados. Lastimosamente, su look no funcionó. Si el vestido hubiera incluido menos volantes y un dobladillo más corto, el estampado rojo y blanco pudo haber quedado vibrante, pero tal y como lo llevó, especialmente combinado con tacones blancos, un sombrero rojo y una chaqueta juego, resultó demasiado recargado.